Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Se odian tanto, se detestan tanto, quieren ser tan diferentes el uno del otro, que al final se parecen mucho. Esta semana vimos a los dos grandes caudillos de la política mexicana hacer exactamente lo mismo. Darle con todo a una de las instituciones que más trabajo ha costado construir y que, lo que sea cada quien, hasta es modelo en otros países. El INE, el Instituto Nacional Electoral. El INE negó que se vuelva partido político México Libre, impulsado por Felipe Calderón y su esposa y excandidata presidencial, Margarita Zavala. El presidente López Obrador sacó un video mofándose, burlándose del asunto. Que recurra a los que lo ayudaron en aquel entonces, a los intelectuales orgánicos, las cámaras empresariales, las televisoras, que convoque a movilizaciones pacíficas, eso sí, que vayan al extranjero, allá a Washington, está la OEA, que no vayan a Nueva York, porque aunque allá está la ONU, también allá está García Luna. Imagínense que algo así hubiera pasado en el 2014. Que el INE le hubiera negado el registro a Morena y el entonces presidente Enrique Peña Nieto saliera a mofarse de López Obrador, a decirle: órale, bloquee el paseo de la reforma otra vez, declárese partido político legítimo, lleve a sus gallinas y a sus borregos al INE. Pues con justa razón López Obrador hubiera puesto el grito en el cielo. ¿Pero qué cree? El INE no le negó el registro a Morena. Y de hecho el INE organizó una elección en la que Andrés Manuel López Obrador fue el ganador. Pero aún así, el presidente detesta al INE. Están totalmente desacreditados. Hasta uno que ahora votó en contra de él, Ciro, no sé cuál es su apellido. El mismo Lorenzo Córdoba estuvo a favor del fraude electoral en aquel entonces. Y le llovió doble al INE, porque además el expresidente Calderón también arremetió en su contra. Se lanzó particularmente contra Lorenzo Córdoba por votar en contra del registro de México Libre, argumentando que no se podía comprobar más del 8% del origen del financiamiento. Los dos caudillos dándole con todo al árbitro electoral. López Obrador y Calderón. Los dos presidentes, los dos populares al inicio de sus sexenios. No les va a gustar esto a ninguno de los dos, pero pues, ¿qué les digo? Se necesitan tanto el uno al otro, se han servido tanto el uno del otro, que de pronto parecen igualitos. Pusimos en marcha una estrategia integral. Una política integral de justicia. Las muertes que hay en el país son por las organizaciones criminales. Y en el caso de homicidio, el porcentaje mayor se da en la delincuencia organizada. Y reitero mi felicitación a las Fuerzas Armadas. Quiero agradecer el apoyo y la lealtad de las Fuerzas Armadas. Han actuado conforme a la ley con respeto a derechos humanos y a libertades. Que han aceptado el desafío de garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos. Combatir al crimen, combatir sus causas y proteger a las familias mexicanas. Mejores condiciones de vida y de trabajo para atender las causas que originan la violencia. Reconstruir el tejido social. Felipe Calderón es la oposición más cómoda que pueda tener el presidente López Obrador. A ver, no se puede aliar con otros partidos porque la ley les prohíbe a los partidos nuevos hacerlo. No es rival para la presidencia en el 2024, pues porque ya fue presidente. Y encima, mientras García Luna está en la cárcel, pues ¿con qué cara sale Calderón a decir qué? Si es condenado por las cosas que se le acusa, y ahí asumiré mi parte de responsabilidad de haberlo nombrado. Quizá por eso López Obrador lo escoge como su opositor favorito, como su enemigo predilecto. Porque la verdad sea dicha, a este país le hace falta un líder opositor como lo fue López Obrador tantos años. Se busca oposición. Es un terreno prácticamente desierto. Ningún partido político ha sabido capitalizar
los errores del presidente. Y mire, que han sido muchísimos. Tenemos una crisis económica contra la que no ha metido las manos. Un plan de seguridad que tiene los niveles de violencia en récord. La exitosísima estrategia en la pandemia, porque no se han acabado las camas de hospital. Ya se acabaron las actas de defunción, pero no se han acabado las camas de hospital. Y bueno, la corrupción. Por no recordar todos los expedientes, nomás los videos de su hermano recibiendo paquetes de dinero. Vamos bien, vamos muy bien. En cualquier lugar del mundo, no más una de estas 4 cosas sería un festín para la oposición. Pero aquí en México, nada. El PAN anda viendo si se regresan Calderón y Margarita ahora que les negaron el registro. Su dirigente nacional, Marco Cortés, enfrenta críticas dentro del PAN porque no ha sabido ser una figura de contrapeso para el gobierno. Ahorita, el líder de los gobernadores del PAN es ni más ni menos que el de Querétaro, Pancho Domínguez, cuyo brazo derecho es el que aparece recibiendo los fajos de billetes en el video de Lozoya. Ese es el PAN. El PRI. El PRI está borrado. Y se entiende. Cada que quiere criticar algo, pues le sacan un expediente. Y hay expedientes. Donde uno le rasque al sexenio de Peña Nieto, salta una tranza. Por no decir que el asunto de Lozoya tiene a 2 expresidentes, varios exsecretarios y no pocas figuras priistas con un pie en la fiscalía. No está claro si el PRI es oposición o francamente un nuevo partido satélite de Morena, como el Verde, el PT, el PES. El PRI no es una oposición recalcitrante ni contestataria. Un gobernador lo que necesita son recursos, son programas, son apoyos. No se puede pelear con el gobierno. Bueno, el dirigente nacional del PRI llegó ahí con el apoyo de López Obrador. Así lo denunció en su momento José Narro, quien también aspiraba al cargo, y lo supo todo el mundo. Son groseros los indicios de intervención del gobierno federal en la misma dirección. Hay que evitar que las decisiones del PRI las siga tomando el presidente en turno. Luego está Movimiento Ciudadano. Por cierto, la semana pasada se relanzó Movimiento Ciudadano. ¿Alguien se enteró? La figura más visible de Movimiento Ciudadano es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. No más inició el sexenio, le plantó cara al presidente López Obrador. Y cuando todo el mundo empezó a decir, Alfaro, ahí está la oposición, miren. Aparecen sus fotos en primera fila de un partido de los Lakers de Los Ángeles de la NBA, acompañado de un poderoso empresario. Exactamente contra lo que la gente había votado de manera masiva en la elección presidencial. Y pues claro, Alfaro le tuvo que bajar. Y así ha sido con él, ¿eh? Le sube tantito en el tono contra el presidente, la riega, le tiene que bajar. Le sube, le baja. ¿Se acuerda hace poquito? Cuando enfrentó en Jalisco protestas violentas luego de que policías municipales mataron al joven Giovanni López detenido por no usar cubrebocas. Alfaro acusó que había mano negra en los disturbios, señaló al presidente y al día después se retractó. Y luego cuando López Obrador visitó su estado, asumo con entereza y humildad la responsabilidad de corregir lo que yo haya hecho mal. Usted tiene mi respeto y mi aprecio. Podemos superar los momentos de tensión que se han vivido para cerrar filas con usted por el bien de México. ¿Y el PRD? Todavía existe el PRD. ¿Sabe cuánto sacó en la última elección? 2.8%. Y de eso, aún se le fueron más a Morena. Ya ve que ha habido desbandada. Ahorita nomás le quedan 12 diputados y 3 senadores. 3. ¿Dónde está la oposición? Esa oposición tan necesaria en un país para lograr un equilibrio político. Esa fuerza que no solo confronta, sino que exige, que señala los errores que tratan de ocultarse. En este país, con crisis por todos lados, lo increíble es que no hay oposición. No han podido constituir, y esto lo celebramos, y toco madera, para que no se pueda crear un grupo o una facción con la fuerza. Están moralmente derrotados. No hay oposición.
Ya sabe quién está feliz con eso. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. Hoy en el estudio de Latinos, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el mejor amigo de Calderón y López Obrador esta semana. Muchas gracias por venir. Carlos, un gusto estar contigo. Que se siente que los dos caudillos de la política mexicana lo traigan a trapazos. Bueno, no son los únicos, hay que decirlo, pero me temo que es parte del rol del árbitro, ¿no? El arbitraje siempre es complicado y yo cito siempre a una frase que me encanta de Eduardo Galeano a propósito del árbitro en fútbol. Galeano decía que el árbitro está condenado a quedar mal con todos, con quien gana, porque el que gana siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro, y el que pierde siempre, por supuesto, va a decir que perdió por culpa del árbitro. Bueno, a quien no está conforme con las decisiones siempre va a criticar las decisiones de la autoridad electoral. En Carlos. estos días, 1/3 de los gobernadores del país rompen con la CONAGO y dicen algo que me parece muy grave, y es: el presidente López Obrador es una amenaza a la democracia. La democracia está bajo amenaza en México. A usted se le paga por cuidar la democracia. Así es. ¿La ve bajo amenaza? Bueno, no por un personaje en particular, sino por el contexto. No son contextos buenos para las democracias en todo el mundo, no lo eran antes de la pandemia y la pandemia ha venido a agravar esta circunstancia. Fenómenos como la polarización política, que es una polarización distinta a la que habíamos visto en otros momentos, porque en política es natural que las posturas distintas jalen hacia su lado, choquen. Durante las campañas es natural, pues esos son los espacios institucionales para la confrontación de las distintas posturas políticas. El problema es que hoy estamos viendo una polarización aderezada con intolerancia. Y la intolerancia es el valor antidemocrático por excelencia. Entonces, hoy lo que estamos teniendo es una confrontación pública, política, de posturas que no solamente se distinguen de las otras, sino que niegan a las otras, descalifican a las otras, le quitan legitimidad, la legitimidad que supone... Sí, es que es una descalificación moral de todo. Así es. Entonces, yo creo que sí estamos en una situación de riesgo, no por un actor en particular. Creo que la democracia mexicana tiene instituciones que están siendo criticadas de manera muy intensa, pero creo que hay una cierta solidez institucional. El problema es si esa institucionalidad no aguanta, si se quiebra, si se rompe, porque entonces ahí sí no tenemos esos cauces que permiten que la democracia se recree en la diversidad que caracteriza una sociedad tan plural como la nuestra. ¿Nunca habíamos estado en un riesgo tan grave como el actual? Yo creo que sí lo hemos estado, pero las circunstancias hoy son muy distintas. Es decir, ya no solamente estamos viviendo una situación de, digámoslo así, crisis de confianza en la política, sino además de esa crisis hoy tenemos una crisis económica que va a arrojar a decenas de millones de personas en el mundo a la pobreza, que va a incrementar el descontento con los resultados de los gobiernos democráticamente electos, descontento con la democracia misma, una crisis sanitaria. Y además, déjame decirlo así, también una crisis de las propias instituciones, ¿no? Producto de esta desconfianza, de esta erosión, de esta falta de cuidado hasta en el discurso que los actores políticos han venido incrementando. Entonces, se están juntando muchas crisis en un mismo momento y sobre todo en tiempos que son de grandes definiciones. La elección del próximo año, aunque no es presidencial, es clave para el futuro político del país, ¿no? ¿Es la prueba de fuego para Lorenzo Córdoba la elección del 21? Bueno, es la última elección que me va a tocar organizar en términos de elección federal como presidente del Consejo General y la verdad, desde ese punto de vista, sí lo es. La elección del 2015 fue una elección complejísima porque por primera vez hubo grupos sociales que intentaron boicotear la elección. La de 2018, por obvias razones, pues siendo una elección presidencial, fue una elección muy delicada. Una elección que terminó con por primera vez con la llegada de la izquierda al poder y las del 21 van a ser elecciones en tiempos de pandemia, elecciones con una crispación como nunca antes, las elecciones más grandes de la historia, tanto por el número de potenciales electores como por el número de cargos que están en disputa. Entonces sí, en muchos sentidos es la prueba de fuego de una administración en el INE. ¿Detectan que hay un grupo que busca dinamitar al INE? No sabría decirte si hay un grupo, pero sí hay muchas pulsiones poco institucionales y en este sentido poco democráticas. A ver. Creo que ha habido hay un discurso de desprecio por ciertas instituciones, por cierto, las instituciones de control del poder político, y que son instituciones vitales para el funcionamiento de la democracia constitucional. Hay un discurso de odio alimentado en muchas ocasiones desde grupos
en el poder, un discurso de descalificación que no es un discurso de crítica, porque el discurso de crítica es indispensable para el funcionamiento de una democracia. Es más, para el buen funcionamiento de una institución que no está sujeta a contextos de exigencia, pues es una institución que se relaja y por eso la crítica es indispensable, digo yo. Pero cuando el discurso no es un discurso de crítica, sino un discurso que claramente tiene una animosidad de deconstrucción institucional, pues entonces sí hay evidentemente grupos que les molesta jugar con base en las reglas, los códigos y sobre todo los valores de la democracia. Para decirlo claro, Lorenzo Córdoba, estos grupos no están alentados desde la mañanera, no están alentados por el presidente López Obrador. No es el presidente López Obrador el abanderado del discurso antiinstitucional y del odio en la política mexicana. Mira, ha habido una cosa curiosa. En ocasiones te podría decir sí, pero ha habido muchas otras ocasiones en las que estas pulsiones han sido incluso frenadas desde el propio... pero surgen de Morena. Desde la tribuna surgen del movimiento presidencial. Bueno, Morena es una cosa muy compleja. Por eso digo, o sea, surgen de ahí. Y no solamente son Morena, son muchos sectores. Es decir, hay muchos... ha habido siempre grupos a los que la institucionalidad democrática no les gusta. Siempre han sido grupos minoritarios. Hoy tienen un peso y voces no menores. Es grave cuando desde, por ejemplo, secretarías de Estado se descalifica la actuación de un órgano que no tiene sobre el que no se tiene ninguna competencia porque somos un órgano autónomo. Es grave cuando se encienden estos discursos literalmente de odio desde en las redes sociales, porque finalmente acaban provocando una erosión de ese compromiso, de ese pacto sin el cual la democracia no funciona, que es un pacto en el que todos están de acuerdo a jugar bajo determinadas reglas. No quiere decir que todos estén de acuerdo en pensar lo mismo, pero sí en torno a las reglas del juego. Y lo que estamos viendo es, creo, en algunos sectores, una desafección, una no voluntad de jugar con las reglas del juego democrático. ¿Y qué quieren entonces? Bueno, pues yo creo que... ¿Una dictadura? Pues mira, no me atrevería a decir, o sea, yo creo que es una cosa muy compleja, hay posturas, no me atrevería ni siquiera a decir que es una cuestión ideológica porque no queda ni siquiera claro. Porque, que sea si eso. tenemos al presidente en el discurso del odio y antiinstitucional, tenemos a los secretarios de Estado exactamente lo mismo y tenemos a grupos que están buscando idéntico. Muy bien, quieren desacreditar al árbitro, quieren acabar con el árbitro. ¿Qué quieren entonces? Mira, no son todos. No, me queda claro. Primer punto. Es decir, esa es parte de la preocupación. Sí. Estos discursos vienen de muchos lados. O sea, lo que estamos teniendo es una polarización en la que los extremos, como suele ocurrir, se acaban tocando. Muy bien. ¿Y los que están quieren en una contra dictadura? del gobierno, algunos que son absolutamente cercanos al gobierno. Es decir, es un contexto complejo. Yo no me atrevería a decir que hay un autor de todo esto. Pero yo creo que no hay una suficiente alerta y una suficiente responsabilidad de parte de todos los actores, del conjunto de actores, en advertir que esto está ocurriendo, que está erosionando las bases de la convivencia democrática, que está lastimando el tejido social en este punto de confluencia que supone la democracia, que son las reglas del juego, y por eso es un juego riesgoso. Yo creo que son momentos en los que todos los actores políticos, gubernamentales, antigubernamentales, etcétera, todos los distintos sectores que hacen política deberían cobrar atención, cuenta del momento riesgoso en el que si no fortalecemos ese punto de confluencia, ese punto de acuerdo básico, en el que todos, con independencia de nuestras posturas ideológicas, políticas, estamos de acuerdo, pues se nos acaba el sustrato sobre el que la democracia se sustenta. Y yo creo que es un momento para apelar a la responsabilidad de todos los actores políticos, no solamente de unos, porque esta vocación existe en muchos sectores, me da la impresión, Carlos. ¿Está entonces en riesgo la democracia? Bueno, la democracia siempre está en riesgo desde el momento en que nace. Pero sí son momentos particularmente delicados, porque estamos conjuntando o viendo la confluencia de estas crisis que en muchas ocasiones se presentaban aisladas. Vuelvo a insistir, cuando tienes crisis política, junto con una crisis económica, junto con una crisis social y además una crisis sanitaria, pues hay que tener mucho cuidado, porque es un momento de particular tensión, o si se quiere, de particular exposición y riesgo de la democracia. Entonces, hay intentos, pues, que vienen de distintos sectores de dinamitar al INE. Muy bien. ¿Ya lograron penetrar al INE? ¿Ya lograron meter al INE y apoderarse de órganos del INE, de asientos en el Consejo que buscan desde adentro romper yo diría que no. El INE ha sido una institución fuerte. Claro, es una institución que está sometida a un montón de presiones. Si tú ves la ruta del último año,
pues ha habido intentos de reformas electorales que claramente tenían el propósito, digámoslo así, de debilitar la autonomía o más bien de construir una especie de control desde los órganos políticos, entiéndase Cámara de Diputados, sobre el funcionamiento del instituto. Se planteaba, por ejemplo, que las estructuras desconcentradas del INE que se despliegan cuando hay una elección no fueran nombradas por el Consejo General, sino desde la Cámara de Diputados con una mayoría simple. Esto claramente hablaba de un intento de control político. O bien que la presidencia del INE fuera designada cada 3 años de manera rotativa por la Cámara de Diputados, con lo cual se empalmaban los ciclos políticos de la Cámara, es decir, las legislaturas, con pues, el periodo de designación de la presidencia del INE, que por definición tiene que ser trascender esos ciclos políticos. Hubo intentos, claramente, pues hubo, en fin, el proceso de selección de los consejeros electorales evidenció que en algún momento hubo un riesgo de cooptar, digámoslo así, de controlar. Afortunadamente, eso fracasó, gracias al trabajo del Comité Técnico de Selección y de que el consenso en la Cámara de Diputados se privilegió desde el principio hasta el final. Pero hubo claramente, digamos, expresiones que pretendían imponer un mayoriteo que en este caso habría sido antidemocrático para colocar alfiles cercanos a ciertas posturas políticas. Yo creo, sin embargo, que no hay que bajar la guardia. A ver, son 3 que acaba de enumerar, ¿no? Que posiblemente haya más, pero de número 3, lo de la reforma electoral, lo de la presidencia del INE, lo de los consejeros. Bueno, ¿De quién vinieron esas 3? Bueno, de algunos grupos. De Morena. No me atrevería a decir algunos que grupos son de Morena, porque incluso el presidente, eso es un dato interesante, el presidente descalificó los intentos de reforma electoral que algunos legisladores de su partido propusieron. Es decir, que entiendo que el árbitro no puede agarrar e ir tan lejos como puede ir alguien desde la tribuna, ¿no? De acuerdo. Desde el asiento de prensa del estadio. Pero lo que uno ve es que todas las faltas las está cometiendo el mismo equipo. Es decir, cuando llegan y le pegan al árbitro y, ay, disculpa, fue sin querer, cuando llegan y lo sancionan, cuando salen a la conferencia de prensa y atacan al árbitro y se quejan del partido y se quejan del balón ponchado, todo siempre es el mismo equipo. Ahorita Calderón fue la excepción que confirmó la regla. Pero estas amenazas que usted mismo señala, todas vienen de Morena. Mira, y también algunas señales en contrario vienen también de Morena. Y desde la tribuna presidencial. Okay. O sea, esto te habla también de una complejidad. No puedes hablar de una intencionalidad. Que no sabemos que es Morena. Digamos que hay muchos sectores en ese partido, y no solo, a los que el INE les resulta una figura incómoda. Pero yo creo que el árbitro, por definición, tiene que ser incómodo. Ese es el rol del propio árbitro. Y no se cargaron a Calderón. No se cargaron a Calderón y a su partido para no parecer tan anti-Morena. No, yo creo que, a ver, yo hablo por mí porque yo soy uno de 11 votos. En mi caso, no solamente voté en contra de la agrupación que encabeza Margarita Zavala, Libertad y Responsabilidad Democrática. Yo voté en contra de todas las 7 posturas, ¿no? Por distintas razones, algunas coincidentes, pero algunas no. Y creo que el árbitro, el INE en este caso, tenía que ser particularmente riguroso en el momento de aplicar la ley. No fue por otra razón. Ahora, creo que el INE se va a equivocar si empieza a hacer los cálculos de que si le convenía al gobierno o a tal otro partido que hubiera más partidos o no porque se fracciona el voto, o que darle o no el registro como partido a una figura que ha sido antagónica, digamos, del discurso presidencial. Yo creo que esos son juicios que no prevalecieron, así lo creo, al interior de la discusión del INE. No hubo un cálculo político, fue simple y sencillamente aplicar la ley. ¿Qué nos dice de la política mexicana que los 4 nuevos partidos que llegaron a la final, digamos, y que casi son el Bester, Calderón, el PES y Pedro Aces? ¿Qué nos dice de la salud de la democracia en México? Yo creo que hay un tema, esa es una reflexión, me parece muy importante, porque te habla de una clase política endogámica. Es decir, creo que falta un espacio de oxigenación de la vida pública. Un joven. Y te voy a decir una cosa, Carlos. Yo creo que ese es parte del problema de la desafección que grandes sectores de la sociedad están teniendo con la política. En México y en el mundo, ¿eh? Pero en México ha sido particularmente... Pues sí, ves eso y dices, la nueva opción son Calderón, el Bestero, Pedro Aces, y dices, yo creo que sí hay que apostar. Debería ser una preocupación colectiva
porque también es cierto que nuevos liderazgos no están surgiendo y yo no me creo la política democrática bajo una lógica personalista. Pero los liderazgos siempre son importantes para articular, además de los programas políticos, pues los consensos de la propia sociedad. Y yo veo efectivamente que estos nuevos liderazgos, que esta oxigenación de la vida pública no está realmente ocurriendo. Pero mira, esto nos habla de la importancia de renovar la vida incluso dentro de los propios partidos políticos. Se nos ha olvidado la importancia que tienen las dinámicas dentro de los propios partidos en el ámbito de la vida interna. No hay un solo partido, Carlos, algunos más, algunos menos, que no estén viviendo momentos muy complicados de muchísima tensión en su vida interna. Bueno, hablando de Morena, pues el Tribunal Electoral tuvo que meter al INE para definir quiénes van a ser su secretario general y su presidente. Y hay 150 candidatos a encabezar Morena. Son 51 candidatos a la presidencia hasta el momento y 54 a la Secretaría General. Evidentemente vamos a tener que Partido Unido. Bueno, vamos a tener que ir a una encuesta para poder definir cuáles son los 6 nombres sobre los que se puede preguntar, porque tú no puedes preguntar a la gente sobre 54 nombres. Entonces, pero eso te habla, es un síntoma, y lo podemos extrapolar a otros partidos, ¿eh? Son síntomas de cómo la vida interna de los partidos políticos no está viviendo su mejor momento, y eso también se repercute en la falta de nuevos liderazgos, en la falta de una discusión. El tema de los líderes, y hablábamos de los caudillos, ¿no? Hace un rato, etcétera. Sí. El presidente López Obrador ha planteado esta consulta a los expresidentes, sobre los expresidentes. ¿Es para él meterse a la boleta electoral del 2021? Bueno, ¿meterse él y meter a los otros caudillos? El año pasado modificaron la Constitución en el Congreso de la Unión. Bueno, se modificó la Constitución y la vieja regla de que las consultas se hacían en el mismo momento, el día de la elección, en el mismo acto, digámoslo así, que las elecciones federales, se cambió. El próximo ¿No hay marcha año, atrás a eso? No, la Constitución lo dice con todas las letras. Bueno, pero la Constitución, ahí sí la vamos a aplicar. Pues, el día ya no la pueden cambiar. ¿Pueden cambiarla? No, porque ya no se puede cambiar la Constitución cuando arrancó el proceso electoral. Las reglas para la elección del próximo año son las que son. Y esto quiere decir que el 6 de junio vamos a tener esta macroelección en la que vamos a elegir más de 21,000 cargos de elección popular. Nunca antes había ocurrido. Y 2 meses después, el 1 de agosto, el primer domingo de agosto, que cae en el 1 de agosto, si hay consulta, se hará la consulta. Son 2 momentos separados. A ver, ¿es sano para una democracia hacer una consulta sobre si se debe o no aplicar la ley contra un expresidente, una consulta que emana del presidente en funciones? Está bien eso es bueno para la democracia. Tengo que ser prudente porque a mí me va a tocar ser parte y eventualmente conducir el órgano en ese ejercicio. Yo te diría esto. ¿Qué es lo que va a pasar en las semanas por venir? Si se juntan las firmas, se le van a pasar al INE para que el INE revise si se cumplió con el porcentaje de firmas. Tienen que ser poco más de 1,800,000 firmas. Pero a quien le va a tocar decidir eso es a la Suprema Corte de Justicia. Y la ley es muy clara, la Constitución, no cualquier ley, es muy clara en el sentido que una consulta popular no puede versar sobre restricciones a los derechos humanos o no, sobre cuestiones fiscales, sobre cuestiones que tienen que ver con seguridad nacional, entre otras. Y hasta donde yo me quedé, pero a lo mejor ha cambiado el derecho constitucional de entonces, antes de que estudié a la fecha, yo creo que no, pues el debido proceso no es algo que es un derecho humano y no es algo que esté sujeto consecuentemente a una cosa, pero no soy quien para juzgarlo. Insisto, para eso tendrá que en su momento la Corte pronunciarse sobre si es constitucional o no el tema y la pregunta de una eventual consulta. Otra de las cosas que ha generado mucha polémica, la mañanera. Esto que es todo y nada, ¿no? ¿Debe suspenderse la transmisión de la mañanera durante el periodo electoral? Es una buena pregunta, Carlos, porque se generó mucha confusión a raíz de una sentencia de hace un par de semanas del Tribunal Electoral. Déjame reconstruir brevemente, telegráficamente el caso. Esta resolución de la que hablo del Tribunal Electoral fue provocada porque la Secretaría de Gobernación le consultó al INE si había algunos promocionales gubernamentales que se podían transmitir durante las campañas electorales en Coahuila y en Hidalgo, que como sabes van a elecciones en un mes. El INE aprovechó y nos presentaron las distintas campañas publicitarias.
algunas que tienen que ver con educación, con protección civil, se avalaron. Y en el INE dijimos, vamos a aprovechar para recordar en este documento, en este acuerdo, lo que es un criterio que está vigente y que está validado por el Tribunal Electoral. Es decir, que la transmisión, no la realización de la mañanera, sino la transmisión íntegra de este ejercicio en radio y televisión es considerado por el propio tribunal como propaganda gubernamental y entonces no se puede transmitir. ¿Qué nos dijo el Tribunal Electoral? A ver, a ti te preguntaron sobre A, B, C y D. No puedes contestar E. Entonces quita eso de este documento. Pero eso es importante señalarlo, porque algunos interpretaron que esa sentencia del tribunal significaba que era luz verde a la transmisión íntegra de las mañaneras, y eso no es así. El criterio que hoy está todavía vigente, porque el Tribunal Electoral... La mañanera es propaganda gubernamental, ergo no se puede transmitir. Si se transmite íntegramente. Evidentemente, por lo que dice... Periodísticamente, claro, pues tienes que agarrar unos fragmentos y demás. Y eso se vale. Pero no puedes hacer lo que hacen algunas televisoras y radiodifusoras, que es desde que arranca hasta que termina se transmite sin interrupciones. Al menos durante las campañas electorales. ¿Que eso es cuándo? Mira, en este caso, desde hace algunos días en Coahuila y en Hidalgo. ¿Pero para la del 21? Para la del 21, las campañas electorales van a arrancar, es así, en todo el país, porque son elecciones de diputados federales, aproximadamente a finales del mes de marzo. Sí, porque es abril y mayo y luego vamos a la elección. O sea, son como 90 días sin mañaneras. Son un poquito más, son 60 días. 60 días, que no se va a poder transmitir íntegramente la mañanera. El presidente la puede seguir haciendo, imitando a la prensa y demás. Sí, por supuesto, pues es un ejercicio de... Y la última preocupación que está ahí en la sociedad, y es el uso del dinero público, ¿no? Estamos viendo a un gobierno que dice que reparte lana, no queda claro si esa lana llega finalmente a los beneficiarios, pero por lo menos eso dice. ¿Tiene el INE la capacidad de fiscalizar los programas sociales para que no se usen electoralmente? Sí, no solo. Sí, primera cosa. Segundo, nosotros emitimos, y lo hicimos en 2018, la potestad y la facultad de emitir lineamientos sobre cómo se deben usar los programas sociales, que si no se siguen, implican la presunción de que hay un uso político electoral de los mismos. Y lo vamos a emitir en los meses, en las semanas por venir, como parte de toda la regulación del próximo año. Además, hemos estado en comunicación muy cercana con la FEPADE, con la FEDE, ahora se llama, la Fiscalía de Delitos Electorales, precisamente para generar una inhibición a un eventual uso de estos programas sociales con fines electorales, poniendo un énfasis particular en los mismos. Y hay un buen dato, por eso te digo que el discurso del presidente es un discurso que no necesariamente es contrario al INE, ni mucho menos. Tú te acordarás que hace unas semanas, tal vez un mes, el presidente dijo que se iba a constituir como guardián de las elecciones. Bueno, desde el INE le dijimos, bueno, hay un guardián de las elecciones y lo que entendemos, que es el INE, lo que entendemos es que el presidente quiso decir que va a vigilar con mucho cercanía, con mucha puntualidad, el comportamiento de sus funcionarios, de los funcionarios de su gobierno, para que no se viole la Constitución. Unas semanas después el presidente aclaró a qué se estaba refiriendo. Justamente eso. El presidente ya dijo que va a vigilar a los funcionarios de su gobierno y de otros para que no se viole la Constitución utilizando recursos públicos o programas sociales para incidir en la contienda. Y si lo hacen, dijo, va a denunciarlo ante las autoridades correspondientes. ¿Quiénes son las autoridades correspondientes? El INE y la Fiscalía de Delitos Electorales. Nosotros vamos a estar atentos a las denuncias que se presenten y vamos a vigilar, por cierto, porque eso sí nos toca a nosotros, a todos los funcionarios del gobierno, de los gobiernos, desde el presidente de la República hasta los funcionarios municipales. ¿Estás seguro, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, que el presidente no quiere ser en el fondo el presidente del INE? No, yo creo que, lo digo con mucha franqueza, yo creo que no. Yo creo que hay una genuina vocación el presidente, democrática. El árbitro y el que diga quién gana y quién pierde. Mira, yo creo que no, pero no es un asunto de lo que crea o lo que no crea yo. Al final de lo que se trata es de que el INE ejerza su función de vigilancia, de control, de que las reglas constitucionales se cumplan por parte de todos los funcionarios públicos, incluido el presidente de la República y pasando por todos los funcionarios federales y los funcionarios locales. Galeano también habla de cómo los árbitros muchas veces saltan a la cancha y tienen a 2, 3 jugadores marrulleros en mente porque saben que esos son los que van a tratar de provocar un penal que no era penal, van a tratar de hacer que los otros sean expulsados. ¿El presidente es uno de esos?
Digamos que el presidente, desde el INE, desde la presidencia del INE, el INE en su conjunto vamos a estar vigilando a todos los jugadores que sabemos que pueden eventualmente no apegarse a las reglas. Nos vigilaremos a todos, a unos con particular énfasis, ¿no? A ninguno en particular, pero a todos en conjunto, ¿no? Muchas gracias, Lorenzo Córdoba. Carlos, al contrario, un gusto El estar presidente contigo. del Instituto Nacional Electoral. Tenemos un presidente que no puede entender que la gente proteste. Cada que alguien protesta o se queja, dice que es una conspiración en su contra. Es un presidente que no sabe escuchar. Él, que toda su carrera política se dedicó a protestar, no comprende que alguien pueda protestar contra él. De inmediato dice que hay detrás intereses políticos turbios. Ha pasado con las mujeres, con las víctimas de la violencia, con los papás de niños con cáncer y ahora con los del agua en Chihuahua. Este reportaje de Cecilia Reynoso explica muy bien el conflicto. Es la presa Francisco I. Madero, conocida como Las Vírgenes, ubicada en el municipio de Rosales, Chihuahua. Cada segundo se extraen de aquí alrededor de 20 metros cúbicos de agua para el cumplimiento del Tratado de Aguas Internacionales firmado en 1944 entre México y Estados Unidos. Nos van a dejar prácticamente sin agua. Nosotros morimos cada vez más, ¿verdad? O sea, se nos acaba la vida, el trabajo, cuando se llevan el agua. A principios de este año, ciudadanos y productores agrícolas de Chihuahua iniciaron las protestas por la extracción de agua de las presas La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero para el pago del tratado. Argumentan que dicha extracción pone en riesgo la producción agrícola de más de 75,000 hectáreas y el sustento de al menos 20,000 familias. Que están viendo pasar mucha agua y están contentos porque está el agua. Pero el detalle es que nos estamos gastando el ahorro de agua que tenemos para el siguiente ciclo de riego. La única esperanza es que nos llueva, pero no vemos cuándo. El agua que almacenan las presas es el ahorro que los agricultores han hecho para el riego del ciclo del próximo año. Si ahorita paran la extracción, pudiéramos sembrar una parte de la tierra. Y la opción que me queda es emigrar. Mire, ahorita ya esto es puro zacate y de alfalfa ya no queda nada. Y desde julio que ya no riego y ya se acabó. A 215 kilómetros de la presa Las Vírgenes está la presa Luis L. León, conocida como El Granero, ubicada en el municipio de Aldama. Hasta aquí llega el agua extraída de la presa Las Vírgenes. Nunca le habían extraído a las presas, a Las Vírgenes, para pagar el tratado ni para abastecer la presa esta. Esta había sido autosuficiente con las lluvias, con las aguas broncas que luego se llaman. De la presa El Granero, el agua llega al río Conchos y de este al río Bravo para abonarla a los Estados Unidos. La extracción de agua en esta presa, dice Jesús, ha afectado también la producción pesquera en el municipio de Aldama y por tanto el sustento de decenas de pescadores. Entre menos agua, menos peces, comentó. Ahorita no hay ni pesca. Nos dan propesca. 7,200 pesos nos dieron este año para respetar las vedas. ¿De qué nos sirve respetar las vedas? Si cuando el agua se va por el río, le abren a la presa, se lleva los alevines y se lleva hasta las crías de tilapia que estamos comprando. La entrega de agua que México hace a Estados Unidos tiene su origen en el tratado que ambos países firmaron en 1944 para regular el aprovechamiento del agua de los ríos Colorado y Bravo que ambos comparten. Según el tratado, cada año Estados Unidos dota a México de 1,850 millones de metros cúbicos de agua. México aporta poco más de 2,158 millones de metros cúbicos de agua cada 5 años. En promedio se puede pagar 0 un año, 100 al siguiente, 800 al siguiente, de acuerdo a la disponibilidad que haya de los escurrimientos.
Los agricultores fundamentan su rechazo a la extracción del agua de las presas de Chihuahua para el pago a los Estados Unidos en varios puntos del Tratado de 1944. En uno de sus apartados nos dice el tratado que de una de las ventajas que tiene México como país es que no se extraerá agua de las presas. Que el tratado nunca se debe de pagar con aguas comprometidas, y estas aguas que tiene la presa Vírgenes y Boquilla son aguas comprometidas. Nunca se había extraído agua de las presas, nunca, para pagar el tratado. El tratado se paga con escurrimientos, no se paga con agua concesionada de las presas ni se le quita a los usuarios. El artículo 4 del tratado establece que en caso de extraordinaria sequía o de seria avería en la estructura de conducción de los escurrimientos de agua, los faltantes en la entrega de agua a Estados Unidos se repondrán en el ciclo siguiente. No nos negamos a hacer las aportaciones, denos el tiempo que se requiera y que se pase con adeudos como muchas veces se ha hecho. Que muchos están interpretando el tratado como a conveniencia. Que se nos escuche para poder cruzar información y vamos a ver quién tiene la razón. Los agricultores piden también transparencia en el manejo del agua. Porque hemos entregado mucha agua. En el 2017 se entregaron casi como 900 millones de metros cúbicos. ¿Qué hicieron con esa agua? Si en ese año se hubiera mandado toda esa agua al pago del tratado, no estaríamos batallando. Registros de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua señalan que de diciembre pasado a febrero de este año se extrajeron 385 millones de metros cúbicos de las presas Venustiano Carranza de Coahuila, la Marte R. Gómez de Tamaulipas y el Granero de Chihuahua. Están acreditados a la asignación del tratado únicamente 27 metros. Entonces, ¿dónde está ese volumen? Acabar con el robo de agua en la cuenca del río Conchos podría contribuir en gran medida al pago de agua a los Estados Unidos, aseguran los agricultores. Y hay unos que están sacando verdaderamente cantidades grandes con tubería de 12, 14 pulgadas. Y se hacen las denuncias ante la Comisión Nacional del Agua y nunca han querido hacer nada. Y encontramos predios de 200 hasta 300 hectáreas. Hay de todo, pequeños, medianos agricultores, políticos, de todo. Y ellos riegan cuando quieren y por ende las veces que quieren. Tras meses de disturbios, protestas, bloqueos carreteros y diálogos rotos, los agricultores de Chihuahua no han recibido una respuesta satisfactoria a su demanda principal: parar la extracción de agua de las presas en Chihuahua. No hay lluvias pronosticadas, se pronostica una sequía muy severa. Estamos hablando de una catástrofe para el próximo año. Si se queda Vírgenes, como la van a dejar prácticamente vacía. No están dimensionando nuestras autoridades el colapso económico. Y hay que atender, hay que resolver, porque nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra agua. Y antes de irnos, no olvidar una cosa. En medio de todas estas crisis, llegamos a 70,000 muertos por coronavirus, según la cifra oficial. ¿Se acuerda que habían dicho que iban a ser no más de 6,000? Llegamos a 70,000. Y todos sabemos que la cifra está subestimada, que la real es de 200,000 muertos por el coronavirus. De ese tamaño el éxito. Nos vemos la próxima semana.